Bienvenidos a los Diálogos Ambientales Virtuales 2021, organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Voy a apagar el Facebook, que se me ha activado, ahí está. En el mes de la biodiversidad o diversidad biológica, desde el Departamento de Promoción Ambiental, invitamos en esta oportunidad a Eduardo Etchepare, quien vive en Corrientes, en Concordia, Entre Ríos, y a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Eduardo es licenciado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Noreste de Corrientes, y doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral Santa Fe. También es, investigador del CONICET en la Universidad Nacional del Litoral, docente de la especialización y la maestría en Ingeniería Ambiental de la Facultad Regional de Concordia, y docente de la especialización en Gestión y Conservación de la Biodiversidad. Es integrante del Laboratorio de Biodiversidad y Conservación del Instituto Nacional de Limnología en la Universidad Nacional del Litoral, y ha formado parte de grupos multidisciplinarios para la elaboración del manejo y conservación de áreas protegidas y para la categorización del estado de conservación de anfibios y reptiles de la República Argentina. La charla de hoy apunta a conocer acerca de la importancia que tiene la biodiversidad, qué otros aspectos abarca este término, que no solo se limita o se restringe a los organismos vivos, también qué servicios ecosistémicos nos presta esta biodiversidad, por qué es importante conservarla, cuáles son las categorías de conservación que establece la Unión Internacional, son los que definen estas categorías, y cuáles son las amenazas actuales a la biodiversidad. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? El título propuesto por Eduardo para el diálogo ambiental de hoy es Conservación, pérdidas y amenazas a la biodiversidad. Es hora de quemar las naves. Esta frase que nos genera intriga, curiosidad, y bueno, que queremos esta frase como subtítulo del título general, conservación, pérdidas y amenazas a la biodiversidad. Así que te cedo la palabra, Eduardo, para que comience el diálogo de hoy. Bueno, Cristina, muchas gracias por la presentación. Vamos a ver al final por qué decidí poner esa frase, entre otras tantas, de uso común en nuestro lenguaje, ¿no? Esas frases populares que van quedando. Y bueno, los invito también a no ir esperando hacia el final para hacer las preguntas, sino que vayan dejando todos sus comentarios, porque es un tema muy variado. Vamos a tratar de tocar todo lo que involucra lo que sea conservación, pérdidas y amenaza a la biodiversidad, pero obviamente por razones de tiempo no podemos profundizar mucho en cada uno, pero cada duda que vaya surgiendo, van dejando las preguntas y al final vamos respondiendo. Bueno, la biodiversidad, para utilizar un término sencillo, es la variabilidad de la vida, ¿sí? Que abarca distintos niveles, componentes y escalas, desde los genes hasta los ecosistemas. Hoy por hoy, y por suerte, es mucho más fácil para nosotros asociar este término. Hace 30 o 40 años atrás era un término prácticamente desconocido, y hoy por hoy, si bien no tenemos quizás el conocimiento técnico para definirlo de forma extensa, sabemos intuitivamente que hay más diversidad de especies en una selva tropical que en un desierto.
Entonces es algo que ya tenemos prácticamente incorporado. Yo me especializo en un área que se llama biología de la conservación, también es una disciplina muy nueva, y es una disciplina que surge a raíz de una crisis que estamos atravesando. Se la denomina también ciencia de la crisis porque surge a raíz de ciertos problemas ambientales que comienzan a preocupar a todo el mundo, y que siempre es una ciencia de la crisis porque el elemento de estudio se está perdiendo. Actualmente esta crisis a la que yo hago referencia se la denomina una crisis socioambiental. Vamos a ver también por qué hablamos de social y ambiental, lo que a su vez también se encuentra hostigada y amenazada por distintas crisis económicas, crisis energéticas, crisis política, pobreza, desigualdad social en todo el mundo, crisis climática, una distribución desigual de los alimentos y los recursos, y otras problemáticas como enfermedades emergentes que lamentablemente hoy por hoy tenemos que dar el ejemplo del coronavirus. Claro, Entonces, y que todo eso ha llevado, ¿no es cierto?, a que se generen los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, que engloban un poco todas estas problemáticas que vos estás nombrando. sí. Y un término del cual vamos a hacer referencia hoy, quizás algunos lo hayan escuchado, es la sexta extinción masiva de especies. Hoy por hoy todas estas crisis que yo mencionaba generan una lista muy larga de problemas que solamente para enumerar algunas, porque si no, no iba a dar la cantidad de diapositivas para presentar todas las crisis que estamos y en el 99% ocasionadas por el hombre. Entonces, para que tengan una magnitud de lo que estamos pasando a nivel global, cuando nosotros terminemos esta charla, algunas de estas cosas habrán sucedido en todo el planeta. Lo cual generalmente cuando uno toma magnitud de que en una hora esto está pasando en todo el planeta, generalmente le causa una sensación de asombro, ¿sí? Pero uno de los grandes problemas es que nosotros vemos todos estos inconvenientes como muy alejados, ¿no? Pasa afuera, pasa en otros países, pasa en áreas naturales, no pasa en mi ciudad, no pasa en mi barrio, pero a lo largo de la charla vamos a ver cómo todos estos problemas, de una forma u otra, nos afectan directamente, inclusive en temas de salud. Como le comentaba, una de las crisis más importantes que estamos atravesando es lo que se denomina la sexta extinción global de especies. Para hacer un poco un repaso anterior a la era actual, existen 5 grandes periodos de extinción masiva. ¿Sí? Durante la historia de la Tierra hubo muchos periodos de extinción, pero 5 fueron catalogadas como extinciones masivas. ¿Por qué? Porque se extingue en esos procesos alrededor del 75 u 80% de la fauna y flora conocida en el planeta. La última gran extinción, la que nosotros tenemos más conocimiento o lo hemos tratado en distintas instancias, es la extinción de los dinosaurios, ¿no? Donde la teoría dice que en México, en la península de Yucatán, hace 65 millones de años, cae un meteorito, produce una determinada cantidad de cambios ambientales que lleva a la destrucción y extinción de los ambientes, de la fauna y la flora. La gran diferencia con todo el resto de las extinciones precedentes es que en esta ocasión está llevada adelante por una especie en particular que se jacta de su racionalidad, ¿sí? Que en este caso nosotros seríamos el meteorito que extinguió a los dinosaurios. A ese nivel estamos hablando, ¿sí? En gran medida por un mal aprovechamiento y mal utilizados los recursos naturales, y como yo les comentaba, el 99% de las extinciones modernas que ocurren hoy en día y en los últimos 1000 años fueron ocasionadas por el hombre.
y sobre todo, uno de los grandes problemas es que todavía no conocemos la biodiversidad. Uno de los puntos que yo le había puesto en la lista anterior es que cuando terminemos esta charla en el mundo van a dejar de existir alrededor de 7 especies por hora. Y multipliquen eso por 24 horas, por un día, por una semana y por un año. La magnitud de desaparición de especies es realmente alarmante. Este proceso se vio muy acelerado alrededor de 1750 con la Revolución Industrial, lo cual permitió una expansión mucho más rápida de las poblaciones humanas y una degradación mucho más acelerada también del ambiente. Con lo cual, junto con este proceso, comienzan esa declinación acelerada de especies. Actualmente, si este es un índice que se calcula prácticamente todos los años, se estima que ya se ha perdido o se han disminuido las poblaciones de alrededor de 40% de la fauna terrestre, el 76% de especies de agua dulce y prácticamente el 40% de especies marinas. Para esto, una de las formas de tomar Perdón, Eduardo, noción. ¿esto sería en los últimos ¿Sí? 40 años, por lo que viene el gráfico? Sí, esto es, Poco más, en los últimos no, 50, claro. El índice de Planeta Viva se comienza a tomar alrededor del 1960, 1965, y Ajá. se lo toma hasta la actualidad. Ah, ¿Sí? Es un porcentaje dramático, ¿no? Pensar sí, que el tremendo. 40% de los animales Sí, terrestres se ha extinguido o ha disminuido su población de forma drástica. sí, ¿no? Y ese dato que diste de que al terminar la charla 7 especies habrán desaparecido también es tremendo. Sí, lamentablemente cuando hablamos de estos temas, sí, muchas cosas por hacer, muchas cosas que se están haciendo, Claro, y vamos a ver que nos vemos obligados a buscar alternativas, porque como vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, esto nos está afectando de manera directa. O sea, tenemos que terminar con la utopía de que un conservacionista es algo alejado, de que claro, son un par de fanáticos que están en el medio del monte protegiendo. Si claro, es total como yo que llego a mis todos tenemos vacaciones, que, agarro mis cosas y me voy. claro, todos tenemos que empezar a hacer algo, ¿no? Desde nuestro lugar, me parece. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ir viendo. Bueno, Como le comentaba, a nivel internacional, para tomar noción de la gravedad, se han hecho distintas listas rojas, para tener en cuenta la situación de especies en particular. ¿Sí? Entonces vamos a ver un listado de distintas categorías que se utilizan a nivel internacional, que nos da cuenta de cómo se encuentra un taxón en su distribución total, es decir, no solamente en nuestro país, en nuestra región, sino a escala mundial, a escala continental, de acuerdo al patrón de distribución que ocupe. Lamentablemente en Argentina ya hay más de 400 especies que integran esta lista con algún grado de amenaza. Sin embargo, yo por ahí soy un poco reacio a utilizar este tipo de categoría internacional, porque el patrimonio natural depende, depende de cada provincia. Cada provincia, por la Constitución claro, Nacional, por la administra Constitución, sus... exacto, exactamente. Entonces, por eso sí, yo prefiero muchas veces, además porque están hechos por científicos y técnicos locales que tienen un conocimiento más profundo de nuestra fauna y nuestra flora. Pero bueno, actualmente, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tiene este catálogo en donde vamos a ver que más del 50% de las especies presentan alguna categoría de amenaza, lo cual también es algo muy, muy alarmante. Muchas especies, ¿no? El 7% de las especies en estado crítico, y ahí vamos viendo que inclusive hay gran
porcentaje de especies con datos insuficientes, o sea que este número de especies amenazadas inclusive podría ser mucho mayor, sumando las especies con datos deficientes y sumando las especies que todavía no conocemos, ¿sí? La tasa de Claro, descripción de especies aumenta todos los días, inclusive va a haber especies que se van a extinguir y nunca las vamos a conocer. claro. Algunas de las especies de nuestra región que integran esta lista son muy conocidas por nosotros, ¿no? Como algunas especies que están casi amenazadas a nivel internacional, como el yaguareté, el aguaraguazú o lobo de crin y el cóndor andino. Acá vemos uno de los problemas que yo les comentaba, ¿no? Sí, es por qué el yaguareté o el aguaraguazú están catalogadas como casi amenazadas, porque toman todo el patrón global de distribución. Si nosotros vemos quizás el yaguareté en la zona del Pantanal, en el Amazonas, las poblaciones son mucho más estables que lo que son aquí en Argentina. Entonces, si nosotros tomamos listas de categorización de Argentina propiamente dicho, estas especies se encuentran en una línea, en un estado de amenaza mucho mayor, por lo cual las acciones deben ser mucho más urgentes según lo que recomienda la IUCN. Claro. ¿Sí? Algunas especies vulnerables, por ejemplo, como es el yetapá de collar, en la zona de Corrientes, o el huemul en la zona del sur. Ajá. Y no sé si después lo vas a explicar, pero ¿cuál sería un poco la diferencia entre esas dos categorías, por ejemplo, la casi amenazada y vulnerable? Sí, En líneas generales se puede decir, sí, lo que utiliza la IUCN para catalogar cada especie es un seguimiento poblacional que se hace y incluye amenazas que reciben de forma directa o en forma indirecta estas especies. ajá, Entonces, por ejemplo, para especies vulnerables, en el caso del yetapá, muchas de las condiciones que hacen que esa especie esté en esa categoría de vulnerable es la destrucción del ambiente nativo. claro, Por ejemplo, en la zona de Corrientes, la disminución de los pastizales. claro, sería la Eso, destrucción del hábitat. exactamente. Especies, como es el mascotismo, el tráfico, el uso comercial, y eso van sumando determinados ítems para que estén en una categoría. Una de las Claro, cosas que requiere eh, esta catalogación a nivel categorización, sí, internacional es un conocimiento muy preciso de las especies. Por eso también yo por ahí mucho no recomiendo que se utilice a nivel regional esto, porque el conocimiento de muchas especies en nuestra región es limitado. ¿Por claro, qué? Nosotros para estas especies que son filogenéticamente más afines, que sentimos más apego y que taxonómicamente son más, entre comillas, ¿no? Más fáciles de estudiar, uno puede conocer la distribución real, la puede distribución conocer más potencial, cosas, puede claro, conocer, claro, el número de crías o de nidada que tienen, ¿sí? Pero ese conocimiento generalmente está más pulido en países europeos o Norteamérica, donde hay mayor cantidad de científicos, se invierte más en ciencia claro, que en el caso de Latinoamérica. Y claro, vamos a ver en la próxima diapositiva algunos ejemplos. También para nosotros, lamentablemente, ya hay especies que se encuentran en peligro a nivel internacional, lo cual indicaría que en nuestro país la situación sería mucho más crítica. ¿Sí? Si a nivel internacional están categorizadas así, imagínense si tomamos una región mucho más pequeña para catalogarlas, ujú, como es en el caso del tatu carreta o el chancho quimilero en el Chaco. Y ajá, también tenemos que contar ya con algunas especies extintas que habitaban nuestra región, quiere decir que ya han desaparecido del planeta, que no se encuentran en cautiverio, porque hay una categoría que se dice también de la IUCN que dicen extinta en medio natural, quiere decir que todavía se encuentran en jardines zoológicos, claro, eh, que pueden ser reproducidas, inclusive una estrategia de conservación, pero la especie extinta quiere decir que ya no tenemos la posibilidad de recuperarlas, como es el guacamayo azul y el zorro ujú, de las Malvinas. Bien, otra de los grandes problemas que tiene este tipo de categorización a nivel nacional, internacional, perdón, es que generalmente, como yo le decía, nosotros tenemos apego por algunos grupos taxonómicos
conocidos, siempre digo también entre comillas porque son más estudiados, son más fáciles de seguir sus poblaciones, más fáciles de identificar, como los mamíferos y las aves, pero existen muchos grupos taxonómicos que a nivel nacional hemos corroborado que se encuentran fuertemente amenazados de extinción, que todavía faltan muchos estudios, por ejemplo, de muchas especies de anfibios no se sabe la cantidad de huevos que ponen, los cuales esos datos son fundamentales para hacer las listas de la IUCN. Entonces, en Argentina se han buscado métodos alternativos para también darle alguna categoría. Pero, por ejemplo, los anfibios y los reptiles se encuentran subvalorados en la IUCN y muchos no categorizados. Entonces, ¿qué trae este problema? Que nos dediquemos a una conservación, y para mi gusto, poco. Sí, exactamente. Una Claro, conservación basada en especies y teniendo en cuenta todas las amenazas que vamos a ver y lo acelerado que está ocurriendo, muchas veces esa conservación basada en especies no es representativa del resto de las especies. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, nuestra visión está sesgada hacia ciertos grupos taxonómicos, como por ejemplo el yaguareté en nuestra región, y enfocamos todos nuestros esfuerzos de conservación hacia esa especie y descuidamos totalmente el resto de las especies. Y actualmente se ha comprobado en biología de la conservación y se recomienda inclusive que ya no se utilicen más esos términos que se usaban a nivel internacional como especies paraguas, especies paraguas, eso te bandera. iba a preguntar. Claro, ya no se Exactamente. recomienda eso. No se recomienda porque se ha probado que para que un taxón sea sustituto de biodiversidad, digamos, es decir, que la presencia de un taxón me represente al resto de la biodiversidad, en la gran mayoría de las especies no lo hay, y por eso lleva al fracaso de muchos planes de conservación. ¿Qué quiere decir? Tenemos que alentar que haya más científicos trabajando en el terreno, una invitación a todos los que nos están escuchando, necesitamos más información porque para cuando nosotros notamos algún cambio poblacional de alguna especie denominada, como antiguamente se hacía, bandera, es muy posible que todas las poblaciones de las especies que se encuentran debajo de ese rango hayan sufrido pérdidas mucho más drásticas. Claro, Entonces, tenemos que guiarnos y fomentar una conservación multitaxonómica, ya no basada en especies, sino en muchos taxones, para tener en una visión muchos. un poco más aproximada a la realidad. Nunca vamos a saber la totalidad, pero ya hoy por hoy la tendencia en biología de conservación es trabajar de forma multitaxonómica, ¿sí? Incluyendo todos los taxones que podamos tener un conocimiento más avanzado. Si no, como yo le decía, llegamos a que cuando vemos un cambio en un taxón bandera o más carismático para nosotros, es muy posible que los taxones inferiores, que esa especie es supuestamente protegida, ya se estén perdiendo. Claro, Bien, esto es una de las cosas que yo le comentaba, ¿no? La tasa de extinción actualmente está acelerada casi 10.000 veces más alta que lo que ocurriría naturalmente. Entonces, hoy por hoy, cuando nosotros en un día vamos a perder 75 especies que no vamos a poder aprovechar nada. Es decir, cada taxón que se pierde, no solamente se pierde el acervo genético de esa especie, sino también que, inclusive viéndolo desde un punto de vista antropocéntrico, perdemos toda la posibilidad de obtener algún beneficio de esa especie. Estas son especies que ya se encuentran saber nada, ni cómo cantaban, ni cómo se reproducían, ni el rol ecológico que cumplían. Inclusive esta rana que nosotros vemos acá incubaba sus renacuajos en el estómago, modificando su sistema gástrico para poder llevar adelante el desarrollo, ¿no? de sus crías. Una vez que estaban desarrolladas, esta rana lo escupía. Bueno, había muchos científicos en el mundo que estaban estudiando esto para buscar alguna solución para problemas gastrointestinales en el hombre, dentro de estos problemas, ¿no? la acidez, y bueno, al desaparecer esta rana, todos los estudios quedaron truncados, o sea, perdimos la oportunidad de estudiar una especie
que tendría potenciales soluciones para problemas de salud en el caso del humano. Es decir, todo eso se pierde cuando una especie se extingue en el mundo. Claro. También el índice de planeta vivo, que se mide todos los años, viene alertando que entre los años 70 y 80 venimos ocupando los recursos naturales de una forma tan acelerada que no le damos tiempo al planeta de reponerlo. Es decir, también hay índices que se sacan de acuerdo a lo que nosotros consumimos del planeta, se miden generalmente en forma anual, y nosotros ya por el mes de septiembre, octubre, si este índice nos muestra capacidad para regenerarlo y que deberíamos consumirlo el año siguiente. Entonces, el gran problema acá es la mala utilización de los recursos naturales que estamos haciendo. Entrando un poco a estos problemas, cuáles son las principales amenazas que están afectando la biodiversidad, a nivel global, una de las principales, que se encuentra catalogada y muy bien estudiada, es la destrucción de los hábitats nativos, la fragmentación de los hábitats nativos. También vamos a ver que esta fragmentación no afecta a todos los grupos por igual. Como yo le decía, muchas veces están más estudiados los efectos en grandes mamíferos o en aves que tienen una capacidad de desplazarse mucho mayor que otros organismos. Entonces, por eso el estudio debe ser integral y multitaxonómico, porque no es lo mismo que se produzcan aislamientos de zonas naturales, ¿sí? Nosotros lo vemos como parches, no es lo mismo el efecto que va a tener un ave que tiene cierta capacidad de dispersión que el efecto que va a tener en un anfibio, en un reptil o en algunos grupos de insectos. Argentina lamentablemente va a un proceso muy acelerado, temas que ya se han lamentablemente generado en Europa o en países del norte, y en algunas provincias de Argentina, ¿no? La fragmentación es la pérdida de hábitat y va dejando parches de vegetación nativa que cada vez se van aislando más. Por ende, cada vez es más difícil su recuperación y más difícil es la resiliencia de ese lugar, es decir, que recupere las condiciones ecológicas. Nosotros van a ver ustedes en su pantalla lo que es un ambiente natural continuo, donde se comienzan a producir algunos efectos dentro de esa matriz original, ¿sí? Nosotros vamos a ver que muy pocas provincias hoy podemos, este sistema de modificación del ambiente en sitios aislados, podemos encontrarnos en algunas regiones de nuestro país, como Formosa, Chaco, pero la tendencia que nosotros observamos es que cada vez la fragmentación sea mayor, es decir, producir aislamiento de los hábitats naturales cada vez con menos conexión. Esta situación es lo que por lo general estamos viendo, inclusive en Salta, algunas zonas de Jujuy, hasta llegar a la parte más extrema, ¿sí? Como es lo que ya se ve hoy por hoy en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Es decir, en esas provincias ya se ha perdido prácticamente el 90% de la matriz original del terreno y solamente quedan parches muy aislados donde la capacidad de recuperación de esos ecosistemas es muy baja. Claro, que en este caso, en el último gráfico, serían esos dos pequeños cuadraditos negros que se ven en el cuadrado grande. Sí. Lamentablemente, la tendencia de todas las provincias argentinas es seguir a eso. Ese es el objetivo de esta imagen satelital del año 1984 en la zona de Salta y Jujuy, donde se ven pequeños salpicones, es decir, de sustracción de la matriz original, y con el pasar del tiempo vamos viendo cómo cada vez es más acentuado. Una foto del 97, del 2005, vamos viendo cómo esos manchones cada vez se dan en forma más progresiva. En el 2016, donde ya vemos nosotros no solamente en la zona de Salta, sino una gran modificación en la zona de Paraguay, en la zona de Formosa y Chaco. Y finalmente la situación actual, donde ya vemos que prácticamente hay zonas donde se están aislando los ambientes nativos
y solamente están subsistiendo aquellos donde el hombre le resulta menos productivo o de más difícil acceso. Nosotros en el ejemplo acá que podemos ver en las zonas de la yunga, ¿no? Todo lo demás que el hombre puede aprovechar lo está haciendo de una forma muy, muy acelerada y destructiva. Para ver una comparación entre la primera foto de 1984 y la actual, vemos esos pequeños manchones que recién comenzaban a modificar el ambiente con la situación actual, ¿sí? Les Claro. vuelvo a Sí, poner para que vean la diferencia que hay. claro. Sí, muchas veces si esto no lo toma o no lo ve de otra perspectiva, estos grandes cambios no lo notan. Ujú. Inclusive hay artículos científicos ya desde el año 2000 que hablan de la pampeanización del Chaco seco. Y si uno toma, puede, la posibilidad de hacer un viaje, ¿no? De entre Salta y Chaco y Formosa, pasando esas provincias, uno realmente puede notar cuando se para en un lugar productivo, sobre todo de soja, que prácticamente no ve el horizonte. Estábamos hablando hace 3 décadas atrás, uno tenía una cortina de bosque que era justamente lo que le daba el nombre a esa región del impenetrable chaqueño. Hoy se Claro. para en alguna zona y uno no ve el límite, está como si estuviera parado en la pampa de Argentina. Uno de estos grandes procesos fue el cambio de la matriz productiva, donde pasamos de lo que era originalmente los humanos cazadores-recolectores a una agricultura muy, muy sectorizada, hasta llegar hoy en día a una tecnificación muy avanzada, donde prácticamente no se necesita mano de obra. Eh, También una de las cosas de los fundamentos que es el tema de este tipo de tecnificaciones que supuestamente da más trabajo, da más comida. Sin embargo, las provincias, por ejemplo, llevándolo a Corrientes, que es la primera productora de arroz, una de las primeras productoras de pinos y eucaliptos, se encuentra entre las provincias más pobres del país. O sea, no hay una relación entre el sistema productivo y la riqueza de esa provincia, ni siquiera en la cantidad de empleo que dan ese tipo de producciones. Y vamos totalmente a contramano de lo que eran los pueblos originarios de nuestra América, ¿sí? Si vemos en la zona de México lo que se llaman las islas flotantes, las chinampas, que inclusive fueron tan productivas estas islas flotantes que se generaban con tronco y materia orgánica, se lo largaba a un lago y se seguía acumulando materia orgánica, es decir, eran verdaderas islas flotantes que se asentaban y arriba de esas islas se producían distintos cultivos, inclusive eran tan fuertes para soportar ganadería. Eran tan buenas que inclusive hoy siguen siendo productivas esas islas, ¿sí? Inclusive en los incas, cuando vemos que para afrontar las condiciones climáticas de los Andes, utilizaban estos cultivos en forma de terrazas para contener la erosión, contener los sedimentos, y que inclusive hoy por hoy subsisten. Entonces vamos a contramano de todo lo que hacían los pueblos originarios, que le dieron muy buenos resultados y que todavía subsisten, a la contracara de lo que hacemos hoy, que es totalmente inviable y que no se va a poder sostener en el En tiempo, el o sea, la tiempo. brevedad. Mm. En cuanto a algunos números, para tomar noción, hace 100 años existía alrededor de 105 millones de hectáreas de bosque que cubrían entre el 60 y 70% de la superficie de Superficie. Argentina. Actualmente sí se estima que la superficie de bosque está rondando menos del 12%. O sea, esta pérdida fue muy acelerada en muy poco tiempo y que generalmente nosotros inclusive no notamos este cambio porque ya estamos viendo los sistemas productivos muy, muy avanzados. ¿Qué trae aparejado? Que también lo vamos a ver más adelante, no solamente el cambio del sistema productivo, sino que trae aparejado que desde el 2007, por ejemplo, se invirtió la cantidad de gente que vivía, por ejemplo, en zonas rurales y en grandes ciudades. Uno de los grandes también ejemplos de pérdida es de la mata atlántica, que abarcaba toda esta zona de Brasil, su última parte remanente en Argentina y Paraguay, y que actualmente solamente queda
el 7% de esta superficie. ¿Sí? Esta era una estimación de lo que abarcaba en 1900 toda la mata atlántica, y que actualmente solamente quedan algunos relictos en la zona de Misiones, en lo que se conoce como Corredor Verde, y algunas reservas de la biosfera. O sea, prácticamente la mata atlántica se perdió en Brasil, salvo en algunos parches y parques nacionales, se perdió en Paraguay y solamente quedan algunos relictos en Misiones. ¿Qué trae también aparejado esto? Que cambia la concepción de patrimonio natural, ¿sí? ¿Por qué? Hoy por hoy nosotros, cuando pasamos por una ruta y vemos un cultivo de eucalipto o pino, ¿qué vemos? Que dice un cartel, respire profundo, está atravesando zona de bosques. O sea, esta pérdida acelerada, con muchos intereses económicos detrás, lleva inclusive a cambiar la visión del patrimonio natural. ¿Por qué? Porque no son bosques, no son selvas, sino que introducen ese cambio de vocabulario para que nosotros digamos, no, se están plantando más árboles para combatir el cambio climático, porque hasta hace poco se financiaba internacionalmente ese tipo de monocultivos, cambiando nuestra percepción del real y original patrimonio natural. Otro de los problemas que amenazan la biodiversidad es la sobreexplotación de especies. Como yo le decía, estamos consumiendo los recursos de una forma mucho más acelerada, y la cantidad de recursos naturales que nosotros obtenemos del ambiente sirve actualmente para mantener 2 planetas y medio en cuanto a la población humana. Sin embargo, vemos la gran desigualdad que existe en todo el mundo en cuanto a la distribución del alimento, a la distribución económica, porque no es una cuestión de falta de recursos, sino es una cuestión de distribución de recursos. Hay una filosofía también a nivel internacional que habla mucho de la sobrepoblación humana. Sin embargo, como les comentaba, no es un problema de que la Tierra no pueda contenerlo, sino es un problema de quiénes y cómo se distribuyen esos recursos. Actualmente la sobreexplotación de especies es algo también que lo vemos cotidianamente, pero no es algo nuevo. Esto es un ejemplo de esta ave, del grupo de la familia Drepanidae, que vivía en la isla de Hawái, hoy ya extinta también esta ave. ¿Por qué? Porque en ese momento los reyes de esas tribus, cada vez que asumían, se fabricaban un tapado con las plumas de esta ave, que ocupaban entre 500.000 y 800.000 plumas para hacer un tapado, y que cada vez que asumía un rey nuevo, se tenía que hacer nuevamente ese tipo de tapado. Entonces, la sobreexplotación de especies no es algo nuevo, viene ya desde hace 1000 años, y ocasionada por el hombre. Si ellos creían que ese tapado con plumas nuevas le daba ciertos poderes espirituales y protección, por ejemplo, frente a las guerras. A su vez también vemos, ¿por qué? Porque muchas veces parece que nosotros nos echamos la culpa, ¿sí? de que somos nosotros los responsables. Pero muchas veces esta problemática sobre explotación de especies está dada por una desigualdad económica. Yo tengo 2 grandes ejemplos en el mundo, uno lamentablemente en Misiones, es donde la gran suma de dinero que se pide a las personas para cazar un animal emblemático. ¿Sí? El rey del bosque, como era llamado Teyaguareté en Misiones, fue estudiado y seguido por investigadores durante mucho tiempo, hasta que no encontraron más la señal y encontraron el collar tirado frente a algunos restos. ¿Sí? Y el animal ya se le habían extraído, o sea, lo mataron solamente para sacarle la piel. Otro problema de la sobreexplotación de especies es la falta de coordinación que existe en los distintos estamentos del Estado. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos son las fechas de veda que existen en la pesca de determinadas especies, por ejemplo el dorado. Entonces vamos a ver que no son coincidentes en las distintas provincias, lo cual no captan y no logran proteger realmente a una especie que es migratoria, es decir, que va cambiando de sitio de acuerdo a las estaciones del año, para reproducirse o para alimentarse. Entonces vamos a ver que mientras, por ejemplo, en el Chaco hay una fecha de veda, cambia en Corrientes. Y como sabemos, la fauna y la flora no respeta límites políticos. Entonces, mientras me prohíban a mí pescar en Chaco, cruzo el charco del otro lado, el río Paraná, y me voy a pescar a Corrientes, y viceversa.
simplemente por una cuestión de que no existe muchas veces coordinación en las políticas de protección entre los estados. Otro grande problema que amenaza la biodiversidad, y lamentablemente hoy por hoy el tráfico de especies y el mascotismo compite a otros temas ilegales, como es la venta de armas y la trata de personas. O sea, para que vean la gravedad que involucra a nivel mundial el tráfico de especies. Estos números, ¿sí? Antes que se lograra en lo que hoy es la Reserva Provincial de Liberá y en algunos sectores el Parque Nacional Liberá, antes de que fuera creada en el 83, se llevaban algunos registros que se los tomaban en una comisaría de forma muy precaria de la cantidad de animales que se extraían para comercializar. O sea, no eran para consumo personal, sino eran para vender sus cueros, sus pieles, y se sustraían todo ese número de especies. Imagínense, antes del 76 que no se tienen registros en la zona de Liberá. Y en esto, en gran sentido, nosotros somos responsables, porque el mascotismo hoy por hoy no tiene razón de ser. Hace pocas semanas salió una resolución a nivel nacional sobre las especies exóticas, y todavía, para mí, una gran vergüenza de cómo a nivel nacional se saca una legislación así, es que se sigue promoviendo prácticamente el mascotismo de especies exóticas, lo cual también está muy ligado a la especie nativa. ¿Por qué? Porque se promueve el uso de un animal exótico para tenerlo en la casa. Y la lista es muy grande de especies que se permiten, que se encuentran en categoría 2, que es con uso regulado, cuando hoy por hoy es en pleno siglo XXI, me parece irracional que se tenga una tortuga de mascota. No le encuentro beneficio, no le encuentro el por qué a nivel nacional no se regula, no le encuentro el motivo tampoco por qué las provincias no toman carta en el asunto. Entonces, en pleno siglo XXI son cosas que son inadmisibles, que se siga promoviendo el mascotismo de especies silvestres, principalmente especies exóticas que traen un montón de inconvenientes después, pero que también va aparejado del mascotismo de fauna nativa. ¿Por qué? Porque comienzan muy pocos criaderos a producir fauna exótica, pero después, cuando uno busca una mascota, encuentra de todo tipo, tanto nativa como exótica. Y hoy por hoy es muy común ver mascotas, por ejemplo, en Buenos Aires, la tortuga terrestre. En Entre Ríos, ver gente que comercializa la tortuga terrestre cuando no está en su patrón de distribución normal. Y esto, todos los problemas ocasionados, porque uno cuando tiene una tortuga chiquita, una víbora chiquita, lo tiene como algo exótico para exhibir, lo cual también eso es lo que me parece irracional, tener un bicho solamente para mostrarlo. Y después trae otros problemas asociados, mala dieta de esos individuos, enfermedades, muerte, y muchas veces cuando ya no se lo puede tener en su casa, liberación al medio natural, que trae un montón de problemas aparejados. Otro de los grandes problemas que amenazan la diversidad es la introducción de especies exóticas. ¿Qué quiere decir exótica? Que no se encuentran, son especies que son traídas de un lugar y que son integradas a un lugar que no es su patrón de distribución original. Argentina tiene una larga lista de especies exóticas muy complicadas una vez que estas especies se encuentran establecidas en el territorio para erradicar, y que, como le decía, lamentablemente la resolución que salió hace muy poco tiempo a nivel nacional no favorece a combatir este problema, pese que Argentina adhiera a un montón de convenios internacionales donde se compromete a tomar cartas en el asunto con las especies exóticas. Hace muy poco tiempo atrás, volvemos de nuevo a cómo cambia la percepción de nuestro patrimonio natural. En Tierra del Fuego sale un fallo de un abogado, un fiscal, obligando a un instituto de CONICET a amigarse, dice, con la fauna que le estaba produciendo la destrucción del edificio. Estas faunas son conejos exóticos que fueron introducidos en Tierra del Fuego, que se asentaron en los cimientos de este instituto de CONICET y que lo estaban destruyendo. Entonces el fallo dice o que se amiguen con los conejos o que trasladen el instituto de CONICET. Entonces vemos cómo cambia nuestra visión del patrimonio natural original con respecto a la especie exótica.
Inclusive hoy, por ejemplo, lo pude corroborar, uno va a Liberá en algunas zonas y ve antílopes africanos sueltos. ¿Sí? Es algo totalmente, que a mí cuando yo lo vi por primera vez me asombró mucho, ¿no? Ver un antílope africano corriendo por las praderas de los esteros de Liberá. Ustedes también en la zona de Jujuy tienen algunos problemas con especies exóticas, ¿no? Como la ardilla de vientre rojo, y así la lista de especies exóticas invasoras que ocasionan un problema al patrimonio natural es muy larga. Entonces, la resolución de estas nuevas, que ojalá las provincias puedan tomar carta en el asunto, uno de los principales criterios que se puede tomar es la prohibición, ¿sí? Si no tiene algún uso justificado, lo cual el mascotismo no lo es, de especies exóticas, ¿sí? Como por ejemplo la rana tora, que fue introducida para para el sector gastronómico, que en su momento era un boom. Después, cuando eso dejó de ser rentable, las especies fueron liberadas al medio y, bueno, acá inclusive hay algunos compañeros, colegas, amigos que trabajaron con esto y han mostrado lo nefasta que son para el medio natural. Entonces, para restaurar el sistema ecológico es mucho más barato prevenir este tipo de cosas que después remediarlo. Inclusive trae algunos dilemas morales. ¿Por qué? Porque Argentina adhiere a convenios internacionales donde se ve obligada inclusive a erradicar especies exóticas. Entonces, por ejemplo, cuando toca erradicar algunas especies que han generado desastres en nuestra región, se presenta el dilema ético. ¿Cómo se lo erradica? Cazándolos, matándolos, amontonándolos todo en un lugar. Entonces son dilemas éticos que se podían prevenir simplemente con la prohibición de la entrada de determinadas especies exóticas. Lo que ha hecho el castor en Tierra del Fuego es tremendo, devastando enormes territorios de ambientes nativos. Así la lista de especies exóticas que están en Argentina son muy grandes. Inclusive uno hoy va a Tierra del Fuego y ve el monumento a la trucha, porque se adjudican ser la capital internacional de la trucha. O sea, yo quiero ir a pescar trucha a Tierra del Fuego hoy y no puedo. ¿Por qué? Porque es muy caro los permisos, es solamente para turismo internacional. Los lugares de pesca están controlados para ese tipo de turismo, o sea que un local tampoco puede ir a pescar trucha a cualquier lado. Y el daño que ha ocasionado la trucha, sobre todo en los anfibios, es tremendo. Pero sin embargo, si hoy quiere uno aplicar un plan de erradicación de la trucha, por ejemplo en Tierra del Fuego, se ve totalmente prohibido. Nosotros también tenemos la fortuna, digámoslo, de exportar especies. O sea, no solamente nos complican a nosotros, sino que nosotros complicamos también al resto. Hoy por hoy nuestra hormiga colorada se encuentra diseminada en gran parte del mundo y trae un montón de problemas, sobre todo a los que no están acostumbrados a la picadura de esta especie. Otro de los temas que daría para hablar mucho, pero vamos a ir tocando algunos de los principales, es el cambio climático, ¿sí? Con todo lo que esto ocasiona, el calentamiento global, el efecto invernadero, sí que el efecto invernadero es un proceso natural por el cual la Tierra regula su temperatura, pero que se ha visto totalmente modificado en los últimos 100 años por la acumulación de estos gases que nosotros conocemos como dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, que hacen que esa radiación que ingresa a la Tierra y que naturalmente saldría de forma moderada, prácticamente no salga y vuelva nuevamente a la Tierra, aumentando este efecto invernadero, produciendo el calentamiento global. Lamentablemente es algo que no tenemos tiempo para discutirlo, no tenemos tiempo para prácticamente buscar alternativas, es algo que tenemos que tomar una decisión ahora. Como vamos viendo en los últimos años, no se ha logrado reducir prácticamente nada, ¿sí? Todavía siguen con crecimientos lineales las emisiones del dióxido de carbono, del gas metano o del óxido nitroso. Y la Tierra, cuando llegue a un aumento de 2 grados en el promedio de su temperatura, entra en lo que se denomina etapa de colapso. Nosotros ya en las décadas pasadas, la Tierra ha aumentado en promedio entre 0,8 y 1,5 en los últimos años la temperatura promedio. O sea, estamos en un margen muy finito de entrar en eso de que se denomina etapa de colapso.
Imagínense que todas las estimaciones dicen que para 2050 nosotros tenemos que reducir prácticamente a cero todas las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Entonces, lamentablemente, que es un tema para profundizar porque hay mucha investigación científica, mucho respaldo sobre este tema. Digo, si nosotros acá al 2050 tenemos que reducir a cero prácticamente la emisión de estos gases, estamos pisando, bueno, yo espero llegar al 2050 y ver que esto se revierta, pero lamentablemente las tendencias no indican que esto se va a revertir. Entonces, pensar un poco qué vamos a hacer después cuando lleguemos a esta etapa de colapso, ¿sí? Porque la Tierra en promedio va a llegar a aumentar 2 grados centígrados. Esto trae un montón de problemas, pero sobre todo las grandes potencias que son las decisoras de los cambios reales, no lo han tomado muy en serio, más allá que se hacen cumbres a nivel internacional para cambiar el tema de las emisiones. Lamentablemente las decisiones no son profundas. Vemos que las grandes potencias Eduardo, como te aviso China que sí. disculpa, nos queda poquito tiempo, así que si podemos Bueno, ir cerrando, pues sí, porque ya bueno, se nos estos son acaba algunos de los efectos probados, ¿no? La reducción de los glaciares, la subida del nivel del mar. Por ejemplo, hoy por hoy se utiliza un término que era impensado, que son refugiados ambientales, personas que por condiciones climáticas deben abandonar sus lugares. Ya bueno, vamos terminando con algunos de los otros problemas que amenazan la biodiversidad, que son las enfermedades emergentes, ¿sí? Enfermedades que se ocasionan por fauna exótica, como el moquillo canino, que produce realmente devastación en la fauna nativa. Una de las enfermedades, esta foto fue tomada creo en la zona entre Salta y Jujuy, es un ejemplo característico de la sarna canina transmitida al zorro de crino o al aguaraguazú, ¿sí? Con la consecuencia que esto trae en las poblaciones de este animal que se encuentra amenazado en la región. Y bueno, ni hablar de la pandemia que estamos atravesando hoy de coronavirus, Claro. donde tiene sus orígenes en el tráfico y el contacto directo con la fauna nativa. Bueno, ya una de las últimas amenazas es la contaminación. Estamos viendo que se ha descubierto que en toda la cuenca del río Paraná los niveles de glifosato son alarmantes, no solamente en el agua, sino que ya se encuentra depositado en el lecho del río, y todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Porque económicamente toda la zona del delta del Paraná tiene prohibida la exportación de peces al resto a otros países. ¿Por qué? Porque los altos contenidos de glifosato. O sea Lo mismo que, también ocurre con el digamos, tema del cianuro. para aclarar un poco a los participantes, es como que todas estas amenazas que vos estuviste describiendo y los estudios poblacionales y cómo afectan estas amenazas a los estudios poblacionales definirían un poco esas categorizaciones que establece la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza. Sí, estas son las amenazas en general a la biodiversidad, ¿no? Claro, Para ese catálogo de la IUCN, como yo le sí, decía, se tienen distintos criterios: cantidad ajá, poblacional, distribución, número de crías, de puestas, claro. etcétera, ¿no? Son Eso es lo estudios, que define claro, las categorías. Estos son las principales amenazas que ponen en claro, riesgo la pero me diversidad. refiero a que esas amenazas, cómo inciden esas amenazas en esos ítems que vos decís, distribución, cantidad poblacional y todo eso, es como que eso hace que se formen las listas estas de la UICN. Sí, también tenemos que tener en cuenta que las listas es una técnica humana. A Claro, nosotros nos interesa saber el estado poblacional de una especie. La ballena franca austral no se entera en qué momento los chinos vienen a cazarla o si va a ser claro. el último individuo de la especie. La especie no sabe si está amenazada o si está en peligro. Es una lista que nosotros hacemos para ver cuán crítico es el estado poblacional de una especie en común, ¿sí? Las listas rojas son una concepción nuestra, no Claro. de la especie. Ujú. Bueno, otro de los grandes problemas, lamentablemente acá en mi provincia, el 70% de los chicos que se encuentran en el Hospital Garrahan son de Entre Ríos, ¿sí? Lamentablemente también hay muchas pujas económicas detrás de esto, a pesar
de que hoy por hoy se encuentra súper archiprobado el problema del glifosato sobre la salud humana. ¿A qué venía el tema de quemar las naves, no? Cuando yo pensaba para terminar con esto, que quemar las naves es una frase que utilizó Alejandro Magno allá por el 300 a.C., cuando él desembarcaba en las costas fenicias y vio que el ejército que lo enfrentaba era 3 veces mayor que el suyo. Inmediatamente él mandó a quemar sus naves para incentivar a sus guerreros porque estaban con miedo, ¿no? Y les dijo, la única forma que hay de que nosotros volvamos a ver a nuestra familia es con las naves de nuestros enemigos. No tenemos otra alternativa. ¿Sí? Tenemos que ganar esto, no tenemos la alternativa de volvernos por nuestros medios. Nosotros estamos en esa etapa. Tenemos que salir de nuestra zona de confort como consumidores de los recursos naturales y como los que podemos modificar todas estas amenazas a la biodiversidad que nosotros vemos. Antes se utilizaba la frase no conservar para que nuestras generaciones futuras también lo aprovechen. Hoy nosotros no estamos pudiendo aprovechar todos los recursos porque los estamos perdiendo, se nos están extinguiendo las especies de plantas y animales. Estamos en una situación crítica donde tenemos que salir de nuestra zona de confort y realmente mirar y solucionar los temas ahora. No tenemos otra alternativa, aunque suene drástico, aunque suene, algunos inclusive lo ven como poético o utópico, no tenemos alternativa. No hay vuelta Hoy atrás. los cambios ambientales nos afectan directamente a nosotros. Imagínense que ya esa frase de conservar para las generaciones futuras ya quedó desactualizada. Nos estamos perjudicando ahora nosotros en nuestra salud, en nuestro físico, en nuestra psiqui, ¿sí? Y ni hablar entonces de qué vamos a dejar para nuestras generaciones futuras. Bueno, muchas gracias.